Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en el día de hoy estaremos haciendo nuestras oraciones como cada día. Recuerda suscribirte ya que hacemos oraciones todos los días, dale like a este video y únete a nosotros. Nuestro canal siempre ora por cada uno de nuestros suscriptores para que el Señor Todopoderoso siempre lo cuide y proteja. Acomódense y cierren sus ojos para así estar en actitud de oración y que nuestras peticiones sean escuchadas. Día 3 estudiando la Biblia, la creación en Génesis. En este tercer día de nuestro estudio bíblico, nos adentramos en uno de los pasajes más fundamentales y poderosos de la Escritura, el relato de la creación en los primeros capítulos del Génesis. Estos versículos no solo describen el origen del mundo tal como lo conocemos, sino que también contienen verdades espirituales profundas sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la humanidad, y la relación entre el Creador y su creación. Al leer y reflexionar sobre estos textos, descubrimos cómo Dios revela su poder, su sabiduría y su amor en la creación del universo. Día 3 estudiando la Biblia, la creación en Génesis. En este tercer día de nuestro viaje de estudio de la Biblia, nos adentramos en uno de los relatos más trascendentales y significativos de toda la Escritura, la creación del universo y de la humanidad, tal como se narra en los primeros capítulos del libro de Génesis. Estos versículos no solo nos cuentan cómo surgió el mundo, sino que también nos ofrecen una visión profunda de la naturaleza de Dios, el propósito del ser humano y el significado de la vida. Al analizar estos primeros capítulos, comenzamos a entender verdades esenciales sobre el carácter de Dios, su plan para el universo, y cómo la creación misma refleja su gloria y poder. El relato de la creación en Génesis 1 y 2 es crucial porque establece los cimientos de toda la narrativa bíblica. Al profundizar en este pasaje, podemos descubrir las bases teológicas de nuestra relación con Dios, con los demás seres humanos y con el mundo natural. Además, el lenguaje y las imágenes utilizadas en este relato subrayan la soberanía y la bondad de Dios en su obra creadora, y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en la creación. El contexto de Génesis y la importancia de la creación. El libro de Génesis es el primero de los 5 libros que componen el Pentateuco, atribuido tradicionalmente a Moisés. Aunque la narración de la creación parece sencilla a primera vista, está cargada de simbolismo y profundidad teológica. Desde una perspectiva histórica, la historia de la creación en Génesis fue escrita en un contexto cultural donde muchas otras civilizaciones antiguas tenían sus propios relatos de creación, como el Enuma Elish de los babilonios o las mitologías egipcias. Sin embargo, el relato bíblico se diferencia radicalmente de estos mitos al presentar a un único Dios todopoderoso, que crea el universo con orden, propósito y amor. En las culturas antiguas, los dioses eran vistos como seres caprichosos, y la creación era a menudo el resultado de conflictos divinos o actos de violencia. En contraste, el relato de Génesis presenta a Dios como un ser ordenado, amoroso y soberano, que crea el mundo de manera intencionada y pacífica. Este contraste subraya la singularidad de la visión bíblica del mundo. Dios es un creador benevolente que actúa con propósito y perfección, y no como las deidades caóticas de otras culturas. La creación en 6 días, la estructura y el orden del relato, Génesis 1, 31. El primer capítulo de Génesis está estructurado de manera meticulosa. Dios crea el universo en 6 días, y cada día tiene una progresión lógica que culmina en la creación del ser humano y el descanso divino en el 7º día. A medida que avanzamos en el relato, observamos cómo Dios trae orden de la tierra desordenada y vacía,
Génesis 1:2. Este orden es una característica esencial de la creación divina y un reflejo de la naturaleza de Dios. No es un Dios de caos, sino de armonía y propósito. Día 1. La creación de la luz y la separación de las tinieblas. Génesis 1:1-5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas primeras palabras, Génesis introduce el acto primordial de la creación. Dios crea todo desde la nada. Esta declaración es fundamental porque establece a Dios como el creador de todo lo visible e invisible, y lo coloca como la única fuente del ser. No hay otros dioses involucrados, ni materiales preexistentes que Dios utilice. Es Dios quien trae la existencia de la nada con el poder de su palabra. El primer acto creativo de Dios es la creación de la luz, separándola de las tinieblas. En este punto, es importante notar que, aunque el sol y la luna no son creados hasta el cuarto día, ya existe una forma de luz creada por Dios. Esto subraya la idea de que la luz es más que un fenómeno físico, es un símbolo de orden, vida y verdad. Dios llama a la luz, día, y a las tinieblas, noche, estableciendo así el ciclo fundamental de tiempo que marcará la vida en la tierra. El acto de separar la luz de las tinieblas es también un acto de diferenciación y definición, otro tema clave en el relato de la creación. Día 2. La creación del firmamento. Génesis 1:6-8. En el segundo día, Dios crea un firmamento que separa las aguas de abajo, sobre la tierra, de las aguas de arriba, lo que entendemos hoy como el cielo. El firmamento es descrito como una especie de cúpula que divide las aguas, creando así el espacio donde la vida empezará a florecer. Este día de la creación enfatiza la estructura y el orden que Dios impone sobre el caos inicial, preparando el escenario para la creación de seres vivos. La separación de las aguas representa el control divino sobre los elementos de la naturaleza, lo que sería de gran consuelo para los antiguos israelitas, muchos de los cuales vivían en tierras áridas o dependían del agua para la supervivencia. Día 3. La tierra seca, los mares y la vegetación. Génesis 1:9-13. El tercer día de la creación es particularmente significativo porque Dios comienza a formar el mundo tal como lo conocemos. Él manda que las aguas se reúnan en un solo lugar, permitiendo que la tierra seca aparezca. La tierra es llamada tierra, y las aguas reunidas, mares. Este acto no solo es una manifestación del poder de Dios sobre los elementos, sino que también marca el inicio de un lugar donde la vida puede surgir. Después de crear la tierra seca, Dios ordena que la tierra produzca vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales. Esta parte del relato subraya la fecundidad y la generosidad de la creación divina. La vegetación es dada no solo para embellecer la creación, sino como sustento para los seres vivos que serán creados más tarde. Aquí se introduce la noción de abundancia y la providencia de Dios, quien no solo crea, sino que también provee lo necesario para la vida. Día 4. El sol, la luna y las estrellas. Génesis 1:14-19. En el cuarto día, Dios crea las luminarias celestes, el sol para el día, la luna para la noche y las estrellas. Es importante notar que, aunque las culturas vecinas del antiguo Israel adoraban a estos cuerpos celestes como deidades, en el relato bíblico Dios los crea como simples luces que cumplen una función dentro de su orden. Ellos no son dioses, sino meras criaturas subordinadas al propósito divino. El sol y la luna no solo iluminan el día y la noche, sino que también marcan los tiempos, las estaciones,
los días y los años. Este acto subraya el control divino sobre el tiempo y la naturaleza cíclica de la vida en la Tierra. La creación de las estrellas y los cuerpos celestes también es un recordatorio del inmenso poder de Dios, quien controla no solo la Tierra, sino todo el cosmos. Día 5. Las criaturas del agua y del aire, Génesis 1, 20-23. En el quinto día, Dios introduce la vida animal en la creación, llenando los mares con criaturas y los cielos con aves. Este acto creativo representa la diversidad y abundancia de la vida que Dios da al mundo. Las aguas y los cielos, que antes eran vacíos, ahora están llenos de seres vivos que se mueven y se multiplican. Es interesante observar que, en este día, Dios bendice a las criaturas del mar y del aire, mandándoles que se multipliquen y llenen la tierra. Esta bendición de fecundidad no solo es para los seres humanos, sino también para toda la creación, lo que subraya la idea de que la vida es sagrada y es un don de Dios. Día 6. Los animales terrestres y el ser humano, Génesis 1, 24-31. El sexto día es el clímax de la creación. Dios crea primero a los animales terrestres, ganado, reptiles y bestias salvajes. Sin embargo, es en este día cuando Dios realiza su acto más destacado, la creación del ser humano. En Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta declaración marca al ser humano como único en la creación. El hecho de que los seres humanos sean creados a imagen y semejanza de Dios tiene implicaciones profundas. En primer lugar, significa que tenemos una dignidad intrínseca que proviene directamente de Dios. No somos simplemente otra especie animal, somos portadores de la imagen divina. Esto significa que tenemos la capacidad de razonar, de amar, de crear, de gobernar y de vivir en relación con Dios y con los demás. Además, ser hechos a imagen de Dios implica que tenemos la responsabilidad de reflejar su carácter en el mundo, actuando como sus representantes en la creación. Dios instruye al ser humano a dominar sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre toda la tierra. Este mandato de dominio no debe ser entendido como un derecho a explotar la creación, sino más bien como un llamado a cuidar y administrar la tierra con sabiduría y amor. La relación entre el ser humano y la creación es, por tanto, una de respeto y responsabilidad. Finalmente, en el versículo 31, Dios contempla su obra y declara que es muy buena. Este reconocimiento no solo resalta la perfección de la creación, sino que también establece un sentido de propósito y plenitud. Cada elemento creado tiene su lugar y función dentro de un orden divino, y el ser humano, al ser creado a imagen de Dios, es el culmen de esa creación, destinado a vivir en comunión con su Creador y con toda la creación. Día 7. El descanso divino, Génesis 2, 1, 3. El séptimo día es un momento significativo donde Dios descansa de su obra. Este descanso no implica fatiga, sino que representa la culminación de su trabajo y la santificación del tiempo. Dios bendice y santifica este día, estableciendo un modelo para el ser humano, la importancia del descanso y la reflexión. Este concepto de descanso es esencial, no solo para el bienestar físico, sino también para la espiritualidad, permitiéndonos conectarnos con Dios y con el propósito de nuestra existencia. El relato de la creación en Génesis no solo ofrece una visión del origen del universo, sino que también nos invita a considerar nuestro papel dentro de esa creación. Nos desafía a vivir en armonía con Dios,
los demás y la naturaleza, y a recordar que somos parte de un diseño divino más grande. Reflexiones y aplicaciones. A medida que meditamos sobre estos primeros capítulos de Génesis, hay varias reflexiones y aplicaciones que podemos considerar. La dignidad humana, al ser creados a imagen de Dios, cada ser humano posee un valor intrínseco. Esto nos llama a respetar y cuidar de la vida humana en todas sus formas. La responsabilidad del dominio, como administradores de la creación, debemos actuar con responsabilidad hacia el medio ambiente y los recursos naturales, reconociendo que todo lo creado es un regalo de Dios. El ritmo de la vida, la inclusión del descanso en la narrativa de la creación nos recuerda la importancia de tomar tiempo para descansar y reflexionar sobre nuestra relación con Dios y con los demás. La intencionalidad de Dios. Cada parte de la creación tiene un propósito, lo que nos invita a buscar el propósito divino en nuestras propias vidas y a vivir de manera que refleje esa intención. La gloria de Dios en la creación. Cada elemento de la naturaleza es un testimonio del poder y la bondad de Dios, invitándonos a admirar y agradecer por la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Conclusión. Al concluir nuestro estudio del relato de la creación en Génesis, es crucial comprender que esta narrativa no solo establece el contexto del origen del universo, sino que también nos proporciona profundas verdades teológicas y prácticas que siguen siendo relevantes hoy en día. A lo largo de estos primeros capítulos de la Biblia, somos introducidos a un Dios que es a la vez poderoso y amoroso, un creador que actúa con orden y propósito. Este entendimiento inicial nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y el papel que desempeñamos en el vasto tejido de la creación. La dignidad humana en el relato de la creación. La dignidad humana es un tema central en el relato de la creación en Génesis, especialmente en el momento en que Dios crea al ser humano, a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. Esta afirmación no solo establece una distinción fundamental entre los seres humanos y el resto de la creación, sino que también infunde un valor intrínseco a cada persona. Para entender completamente la implicación de esta idea, es importante desglosar varios aspectos que subrayan la dignidad humana tal como se presenta en las Escrituras. 1. La imago Dei, imagen y semejanza de Dios. La expresión, imagen y semejanza de Dios, se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, pero en esencia, significa que los seres humanos reflejan ciertas cualidades de Dios. Esto incluye la capacidad de razonar, crear, amar y relacionarse. Ser creados a imagen de Dios implica que cada individuo posee dignidad y valor que no dependen de su estatus, habilidades o logros. Cada ser humano, independientemente de su origen, género, etnia o condición social, es digno de respeto y dignidad. Este concepto también nos llama a reconocer la presencia de lo divino en cada persona. Al ver a los demás como portadores de la imagen de Dios, somos invitados a tratarlos con amor y respeto. Esto contrasta radicalmente con visiones que deshumanizan a las personas, ya que la dignidad se convierte en un principio fundamental que debe guiar nuestras interacciones y decisiones. 2. El propósito divino. La dignidad humana no solo está anclada en la creación, sino que también se relaciona con el propósito divino asignado a la humanidad. En Génesis 1:28, Dios da al ser humano la responsabilidad de fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Este mandato implica que cada persona tiene un papel activo en el mundo, participando en el cuidado y la administración de la creación.
Al comprender que nuestras vidas tienen un propósito divino, encontramos un sentido de dirección y significado que trasciende lo mundano. Esta comprensión nos motiva a vivir de manera que honre a Dios y a nuestra propia dignidad. La responsabilidad de cuidar la creación, de contribuir al bienestar de los demás y de vivir con integridad se convierte en un reflejo de la dignidad que se nos ha otorgado. 3. La relación y la comunidad. La dignidad humana también se manifiesta en la necesidad de relaciones. En Génesis 2:18, Dios declara que no es bueno que el hombre esté solo, y crea a la mujer como compañera. Esto establece un principio fundamental: la dignidad humana florece en la comunidad. Las relaciones interpersonales son esenciales para el desarrollo y la realización de la dignidad. A través del amor, la amistad y la colaboración, experimentamos un sentido de pertenencia y apoyo que es vital para nuestro bienestar. Además, estas relaciones nos llaman a practicar la empatía y la compasión. Al reconocer la dignidad de los demás, nos sentimos impulsados a actuar en su beneficio, a trabajar por la justicia y a luchar contra la opresión. La dignidad humana nos reta a ser defensores de los que no tienen voz y a promover la igualdad en nuestras comunidades. 4. El impacto de la caída. Es importante considerar cómo la caída del ser humano en el pecado, descrita en Génesis 3, afectó la dignidad humana. Aunque el pecado ha distorsionado y empañado nuestra capacidad de vivir plenamente según el propósito de Dios, no ha eliminado nuestra dignidad. La imagen de Dios en nosotros sigue presente, aunque a menudo se encuentra oculta o dañada por el pecado y la injusticia. Este entendimiento nos recuerda que, a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos, cada persona sigue siendo digna de redención y amor. El mensaje del Evangelio se centra en la restauración de esta dignidad a través de Cristo, quien vino a redimir a la humanidad y a restaurar nuestra relación con Dios. Este acto de gracia refuerza la idea de que la dignidad humana es un regalo que nunca se pierde, independientemente de las circunstancias. 5. Implicaciones éticas y sociales. La dignidad humana, como se presenta en el relato de la creación, tiene profundas implicaciones éticas y sociales. En una sociedad donde las desigualdades y las injusticias son evidentes, el reconocimiento de la dignidad de cada persona debe ser la base de nuestras acciones y políticas. Este principio debe guiar nuestro compromiso con la justicia social, la equidad y la protección de los derechos humanos. Los cristianos están llamados a ser agentes de cambio, defendiendo a los oprimidos y trabajando hacia un mundo donde se respete la dignidad de todos. Esto puede manifestarse en diversas formas, desde el trabajo en organizaciones benéficas hasta la promoción de políticas que garanticen el acceso a la educación, la atención médica y la justicia. Conclusión. La dignidad humana, tal como se presenta en el relato de la creación, es un tema profundo y multifacético que impacta no solo nuestras relaciones individuales, sino también la estructura misma de nuestras comunidades y sociedades. Al entender que cada ser humano es creado a imagen de Dios, somos desafiados a vivir con un sentido renovado de propósito y responsabilidad. Esto nos lleva a actuar con amor, compasión y justicia, reflejando así la gloria de Dios en cada aspecto de nuestra vida. El reconocimiento de la dignidad humana nos impulsa a trabajar por un mundo donde cada persona sea valorada y respetada, donde la justicia prevalezca y donde el amor se extienda a todos, especialmente a los más vulnerables. Al final,
Vivir con una comprensión profunda de la dignidad humana nos acerca más a la esencia de lo que significa ser verdaderamente humanos, crear, amar y vivir en comunidad bajo la guía y el propósito de nuestro Creador. La responsabilidad del dominio en el relato de la creación. La responsabilidad del dominio, tal como se presenta en el relato de la creación en Génesis, es un aspecto crucial que define la relación entre los seres humanos y el resto de la creación. En Génesis 1:28, Dios instruye al ser humano a fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Esta declaración no solo marca un mandato, sino que también establece un entendimiento profundo de cómo debemos relacionarnos con el mundo natural. A continuación, exploraremos en detalle lo que implica esta responsabilidad y sus repercusiones en nuestra vida diaria y en la sociedad. 1. Entendiendo el dominio como mayordomía. El concepto de dominio, a menudo malinterpretado como una autorización para explotar la creación, debe ser entendido en el contexto de mayordomía. La mayordomía implica el cuidado, la administración y la responsabilidad sobre algo que no nos pertenece, pero que se nos ha confiado. En este sentido, Dios, como el Creador, es el dueño último de la creación, y nosotros, como sus representantes, tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar lo que Él ha creado. Este enfoque de la mayordomía nos lleva a reconocer que la creación es valiosa y que cada elemento tiene un propósito dentro del diseño divino. Por tanto, el dominio implica actuar con respeto y consideración hacia el medio ambiente, los seres vivos y los recursos naturales. Nos llama a actuar no solo con nuestra conveniencia en mente, sino también con el bienestar de las generaciones futuras y del ecosistema en su conjunto. 2. La interconexión de la creación. El relato de la creación también revela la interconexión de todos los elementos del mundo natural. Cada criatura, planta y ecosistema está vinculado de alguna manera, formando un delicado equilibrio que es esencial para la vida. Al entender que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en este equilibrio, la responsabilidad del dominio se convierte en un llamado a la acción consciente. Por ejemplo, la sobreexplotación de recursos naturales puede conducir a la destrucción de hábitats, la extinción de especies y la degradación del medio ambiente. Este daño no solo afecta a la naturaleza, sino que también tiene repercusiones sobre la salud y el bienestar de las comunidades humanas. Por tanto, ejercer el dominio de manera responsable significa considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras acciones y adoptar prácticas que promuevan la sostenibilidad y la conservación. 3. Implicaciones éticas y morales. La responsabilidad del dominio trae consigo importantes implicaciones éticas y morales. Como mayordomos de la creación, somos llamados a actuar con justicia y equidad en nuestras decisiones. Esto significa que no solo debemos considerar nuestros intereses, sino también el bienestar de otros seres humanos y del medio ambiente. Esta ética de la responsabilidad se manifiesta en diversas áreas, desde la agricultura y la producción de alimentos hasta la gestión de desechos y el uso de energía. Por ejemplo, prácticas agrícolas sostenibles que protegen el suelo y los recursos hídricos no solo benefician a los agricultores, sino que también aseguran la salud del ecosistema y la seguridad alimentaria de las comunidades. Asimismo, la adopción de tecnologías limpias y energías renovables refleja un compromiso con la creación y una visión ética que prioriza la salud del planeta. 4. La dimensión comunitaria del dominio. La responsabilidad del dominio también tiene una dimensión comunitaria.
No se trata solo de acciones individuales, sino de un compromiso colectivo. Las comunidades deben unirse para promover prácticas sostenibles y éticas que protejan el medio ambiente y fomenten un sentido de responsabilidad compartida. Esto implica educar a las generaciones futuras sobre la importancia de cuidar la creación y fomentar un sentido de pertenencia y conexión con la naturaleza. Las iniciativas comunitarias, como los programas de reciclaje, la conservación de espacios verdes y la restauración de ecosistemas locales, son ejemplos de cómo las comunidades pueden trabajar juntas para ejercer su dominio de manera responsable. Al unir esfuerzos, podemos amplificar nuestro impacto y promover un cambio significativo en la manera en que interactuamos con nuestro entorno. 5. La responsabilidad global en un mundo interconectado. En el contexto de la globalización, la responsabilidad del dominio adquiere una dimensión aún más amplia. Las acciones de un país pueden tener repercusiones en el medio ambiente y la economía de otros, lo que hace que la colaboración y la responsabilidad global sean esenciales. Los desafíos ambientales, como el cambio climático, la deforestación y la contaminación, no son problemas aislados, requieren un enfoque coordinado que trascienda fronteras. Las organizaciones internacionales, los tratados ambientales y los movimientos ecologistas desempeñan un papel crucial en la promoción de prácticas sostenibles a nivel global. La conciencia sobre nuestra interconexión nos llama a adoptar un enfoque holístico que reconozca la responsabilidad compartida de cuidar la creación. Este entendimiento debe llevarnos a abogar por políticas que prioricen la sostenibilidad y que promuevan un futuro equitativo y saludable para todos. Conclusión. La responsabilidad del dominio, como se revela en el relato de la creación, es un principio fundamental que define nuestra relación con el mundo. No se trata simplemente de un mandato de poder, sino de una llamada a la mayordomía y al cuidado. Al reconocer nuestra responsabilidad de cuidar la creación, adoptamos una postura ética que respeta y valora la vida en todas sus formas. Este compromiso nos invita a ser conscientes de nuestras acciones, a trabajar en comunidad y a abogar por un enfoque global hacia la sostenibilidad. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, la responsabilidad del dominio se convierte en una urgencia moral y espiritual. Al vivir de acuerdo con este principio, no solo honramos al Creador, sino que también aseguramos un futuro viable para las generaciones venideras, un futuro en el que la creación pueda florecer en armonía y equilibrio. El ritmo de la vida en el relato de la creación. El concepto del ritmo de la vida se manifiesta de manera significativa en el relato de la creación en Génesis, especialmente con la introducción del séptimo día, en el que Dios descansa después de sus obras creativas. Este acto de descanso no solo marca el final de la creación, sino que establece un patrón que resuena a lo largo de la Biblia y tiene implicaciones profundas para nuestra vida diaria y espiritualidad. A continuación, exploraremos en detalle lo que significa este ritmo, cómo se manifiesta en nuestras vidas y su relevancia en el mundo moderno. 1. El significado del descanso divino. Cuando Dios descansa el séptimo día, no se trata de un descanso por agotamiento, sino de una pausa intencional para contemplar y celebrar su creación. En Génesis 2:2-3 se dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. Este acto de santificación del séptimo día establece un modelo para la humanidad. El descanso es esencial y sagrado.
El descanso divino nos invita a reconocer que la creación es buena y que hay un valor inherente en detenerse para apreciar lo que hemos logrado. Este principio nos recuerda que el trabajo y el descanso son complementarios, y que ambos son necesarios para una vida equilibrada y saludable. 2. La importancia del descanso en la vida humana. En un mundo que a menudo glorifica la productividad y la actividad constante, el principio del descanso se vuelve radical y necesario. La falta de descanso puede conducir a la fatiga física, emocional y espiritual, afectando nuestra salud y nuestras relaciones. La práctica del descanso, como se establece en la creación, es un antídoto contra el estrés y la sobrecarga. El descanso nos permite recargar energías, reflexionar y reconectar con nosotros mismos y con Dios. En el ámbito espiritual, el descanso se convierte en un tiempo de adoración y meditación, donde podemos escuchar la voz de Dios y discernir su voluntad. Así, el séptimo día se convierte en un tiempo no solo para el descanso físico, sino también para el rejuvenecimiento espiritual. 3. El ciclo semanal y su significado. La introducción del ciclo semanal en el relato de la creación también tiene profundas implicaciones. El establecimiento del séptimo día como día de descanso crea un patrón que afecta no solo la vida individual, sino también la vida comunitaria. La observancia del Sabbat, día de reposo, se convierte en una práctica central en la vida de Israel y, posteriormente, en la tradición cristiana. Este ciclo semanal nos enseña la importancia de crear espacios regulares para la reflexión, la adoración y la comunidad. En la cultura contemporánea, donde la tecnología y las demandas laborales a menudo nos mantienen ocupados, este principio de pausa se vuelve vital para mantener un equilibrio en nuestras vidas. La práctica del Sabbat se presenta como una oportunidad para desconectarnos del ruido del mundo, renovar nuestras relaciones y fortalecer nuestra conexión con Dios. 4. Ritmos naturales y sazonales. El ritmo de la vida también se extiende a los ciclos naturales y estacionales. La creación revela un orden en la naturaleza que refleja la sabiduría de Dios. Las estaciones del año, los ciclos de crecimiento y cosecha, y los ritmos del día y la noche son recordatorios constantes de que la vida tiene un ritmo propio que debemos respetar. Reconocer y honrar estos ritmos naturales puede enriquecer nuestra vida espiritual y emocional. Por ejemplo, la primavera representa renacimiento y esperanza, mientras que el otoño es un tiempo de cosecha y reflexión. Adaptar nuestras actividades y prácticas a estos ciclos puede ayudarnos a vivir en armonía con la creación, promoviendo una vida más plena y equilibrada. 5. El ritmo de la vida en comunidad. La vida en comunidad también se ve afectada por el ritmo que establece el descanso y la contemplación. Las reuniones familiares, las celebraciones y los tiempos de comunidad son oportunidades para experimentar el amor y la conexión en un ambiente de descanso y alegría. Estos momentos nos permiten compartir la vida, apoyarnos mutuamente y fortalecer nuestras relaciones. Además, el descanso y el ritmo comunitario nos ayudan a construir un sentido de identidad colectiva. La práctica de reunirse regularmente para adorar, celebrar o simplemente disfrutar de la compañía de los demás crea lazos que trascienden el tiempo y el espacio. En este sentido, el descanso se convierte en un medio para construir y fortalecer comunidades, fomentando un sentido de pertenencia y apoyo. 6. El desafío del mundo moderno. En la actualidad, el ritmo de la vida a menudo se ve interrumpido por la cultura de la inmediatez,
el trabajo constante y las distracciones digitales. La necesidad de descanso y de un ritmo equilibrado se ha vuelto más crítica que nunca. Muchas personas luchan por encontrar tiempo para desconectar y reponer sus energías, lo que puede llevar a un agotamiento crónico y a una desconexión espiritual. Es fundamental, entonces, que volvamos a los principios establecidos en la creación y busquemos intencionadamente incorporar el descanso en nuestras vidas. Esto puede significar establecer límites en el trabajo, priorizar el tiempo en familia y la comunidad, y crear espacios para la contemplación y la adoración. Al hacerlo, no solo honramos el mandato divino de descansar, sino que también cultivamos una vida más saludable y significativa. Conclusión. El ritmo de la vida, tal como se establece en el relato de la creación, nos ofrece un modelo poderoso para vivir en equilibrio y armonía con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea. Al reconocer la importancia del descanso, de los ciclos naturales y de la vida en comunidad, podemos encontrar un sentido de paz y propósito que trasciende las exigencias del día a día. En un mundo que a menudo nos empuja hacia la actividad constante, regresar a este principio de ritmo divino es un acto de resistencia y un paso hacia una vida más plena. Al practicar el descanso y honrar los ciclos de la vida, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que también reflejamos la sabiduría y el amor de nuestro Creador. En última instancia, el ritmo de la vida se convierte en una expresión de nuestra identidad como seres creados a imagen de Dios, llamados a vivir en comunión y a cuidar de su creación con alegría y gratitud. La intencionalidad de Dios en el relato de la creación. La intencionalidad de Dios es un concepto fundamental en el relato de la creación en Génesis. Desde el primer versículo, se revela que cada acto creativo de Dios no es casual ni arbitrario, está impregnado de propósito y significado. A medida que exploramos este tema, podemos observar cómo la intencionalidad de Dios se manifiesta en varios niveles, desde la creación del universo hasta el diseño de la humanidad y la estructura del mundo natural. 1. La creación ex nihilo, un acto intencional. El relato de la creación comienza con la declaración poderosa de que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Esta afirmación establece que Dios creó todo a partir de la nada, ex nihilo. La idea de crear de la nada implica una decisión consciente y deliberada por parte de Dios. No había nada que lo obligara a crear, su acción fue un acto de libre albedrío que refleja su naturaleza soberana y su deseo de compartir su gloria. La creación no es solo un evento, es una expresión de la voluntad divina. Al traer el universo a la existencia, Dios establece un orden y un propósito. Cada elemento del cosmos, las estrellas, los planetas, la Tierra y la vida misma, fue creado con un significado intrínseco. Esta intencionalidad invita a la humanidad a contemplar el mundo con asombro y respeto, reconociendo que todo tiene un lugar y un propósito dentro del plan divino. 2. El diseño del ser humano, a imagen de Dios. Uno de los aspectos más significativos de la intencionalidad de Dios se revela en la creación del ser humano. En Génesis 1, 26-27, Dios dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». La decisión de crear al ser humano a imagen y semejanza de Dios es un acto profundamente intencional. Esta afirmación tiene múltiples implicaciones. Dignidad intrínseca. Al ser creados a imagen de Dios, los seres humanos poseen una dignidad y valor intrínsecos. Cada persona es única y valiosa, independientemente de su origen, condición o logros. Relación y comunidad.
La intencionalidad de Dios también se refleja en el hecho de que el ser humano fue creado para vivir en relación, tanto con Dios como con otros. Esto se manifiesta en la creación de la mujer como compañera del hombre, Génesis 2:18. La intención de Dios era que la humanidad experimentara la comunidad, el amor y el apoyo mutuo. Responsabilidad y vocación. Al crear al ser humano para que tenga dominio sobre la creación, Génesis 1:28, Dios confiere una responsabilidad. La intencionalidad de Dios implica que cada ser humano tiene un papel que desempeñar en el cuidado y la administración de la tierra. 3. El orden de la creación, un propósito divino. A lo largo de los 6 días de la creación, podemos observar un orden y una secuencia intencional. Cada día tiene su propósito específico y culmina en la creación del ser humano. Por ejemplo, día 1, la creación de la luz y la separación de las tinieblas introduce el concepto de orden sobre el caos. Día 2, la separación de las aguas establece el firmamento, creando un ambiente propicio para la vida. Día 3, la aparición de la tierra seca y la vegetación prepara el escenario para la vida animal y humana. Este orden demuestra que Dios no crea de manera aleatoria, cada acto tiene un propósito en el gran esquema de la creación. Este principio de orden es un reflejo del carácter de Dios, quien es un ser organizado y lleno de propósito. 4. La naturaleza del descanso, un modelo para la vida. El descanso de Dios en el séptimo día, Génesis 2:3, es un acto intencional que establece un modelo para la humanidad. La santificación del séptimo día no solo indica la finalización de la creación, sino que también introduce el concepto de descanso como parte esencial de la vida humana. La intencionalidad de Dios aquí es doble. Reconocimiento de la necesidad humana. Dios, al descansar, modela la importancia del descanso y la reflexión. Esto subraya que la actividad y el descanso son complementarios, y que ambos son necesarios para un desarrollo pleno. Establecimiento de ritmos. Al instituir el Sabbat, Dios proporciona un marco que invita a la humanidad a detenerse, reflexionar y adorar. Este ritmo es fundamental para la salud física, emocional y espiritual. 5. La intencionalidad de Dios en la historia. La intencionalidad de Dios no se limita al relato de la creación, se extiende a lo largo de toda la historia bíblica. Desde la elección de Israel como su pueblo, hasta el envío de Jesús para redimir a la humanidad, cada acto de Dios refleja un propósito divino que busca restaurar la relación entre Él y su creación. La narrativa bíblica nos muestra que, a pesar de la caída y el pecado, Dios sigue trabajando con intencionalidad para llevar a cabo su plan redentor. 6. Relevancia para la vida moderna. Comprender la intencionalidad de Dios tiene implicaciones prácticas en nuestra vida cotidiana. Al reconocer que somos parte de un plan divino, nuestras decisiones y acciones adquieren un nuevo significado. Vivimos en un mundo que a menudo parece caótico y sin sentido, pero la intencionalidad de Dios nos recuerda que hay un propósito en todo lo que hacemos. Este entendimiento nos invita a vivir de manera consciente y deliberada. En lugar de dejarnos llevar por las circunstancias, podemos tomar decisiones que reflejen nuestros valores y creencias. Al entender que cada uno de nosotros es parte del plan de Dios, también encontramos un sentido de responsabilidad hacia los demás y hacia la creación. Conclusión. La intencionalidad de Dios es un hilo conductor en el relato de la creación que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestro propósito en la vida.
Desde la creación del universo hasta el diseño del ser humano, cada acto de Dios está lleno de significado y propósito. Este entendimiento nos desafía a vivir con conciencia, a honrar la dignidad de los demás y a ser mayordomos responsables de la creación. Al adoptar una visión intencional de la vida, podemos participar activamente en el plan divino, contribuyendo a un mundo que refleje el orden, la bondad y el amor de Dios. En última instancia, la intencionalidad de Dios nos invita a abrazar nuestra identidad como seres creados a su imagen, llamados a vivir en relación, a trabajar en comunidad y a cuidar de su creación con alegría y gratitud. La gloria de Dios en la creación. La gloria de Dios es un tema central en la teología bíblica, y su manifestación a través de la creación es profunda y multifacética. En el relato de Génesis, la creación no solo describe cómo surgió el universo, sino que también revela la naturaleza divina y el esplendor de Dios. Al explorar la gloria de Dios en la creación, nos adentramos en un entendimiento más amplio de quién es Dios, cómo se relaciona con su creación y cómo nosotros, como sus criaturas, podemos responder a su majestad. 1. La creación como reflejo de la gloria de Dios. Desde el primer día, cuando Dios dice, sea la luz, y la luz aparece, podemos ver que la creación es una manifestación de su gloria. Salmos 19:1 proclama, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada aspecto del universo, las estrellas, las montañas, los océanos y la diversidad de la vida, revela la grandeza y el poder del Creador. Este principio de la creación como un reflejo de la gloria de Dios se puede desglosar en varios elementos. La magnificencia del cosmos, la vastedad del universo, con sus galaxias infinitas y cuerpos celestes, demuestra la omnipotencia de Dios. La complejidad de las leyes físicas que rigen el cosmos refleja su sabiduría infinita. Cada estrella que brilla y cada planeta en órbita son testigos de su gloria. La belleza de la naturaleza, la diversidad de la creación, desde los más pequeños organismos hasta los majestuosos paisajes, muestra la creatividad de Dios. Las estaciones, los colores y las formas de la naturaleza revelan un artista divino que se deleita en su obra. La armonía del ecosistema, el equilibrio en los ecosistemas también refleja la gloria de Dios. Cada criatura y planta tiene un papel que desempeñar en el tejido de la vida, demostrando un orden intrínseco que proviene de la sabiduría divina. 2. La creación y la soberanía de Dios. La gloria de Dios también se manifiesta en su soberanía sobre la creación. Al crear el mundo y establecer su orden, Dios demuestra su autoridad y control. Génesis 1 muestra un Dios que habla y las cosas ocurren, su palabra tiene poder. La soberanía de Dios se puede ver en varios aspectos. La creación por su palabra, cada acto creativo se inicia con, y dijo Dios, lo que resalta que el universo no se creó por accidente ni por un proceso caótico. La creación es el resultado de un decreto divino. Esta verdad nos lleva a reconocer que Dios está en control de toda la creación. El propósito de la creación, todo lo creado tiene un propósito divino. En Efesios 1:10, se nos dice que Dios tiene un plan para unir todas las cosas en Cristo. La creación misma es parte de este plan redentor. La gloria de Dios se revela no solo en la creación inicial, sino en la historia de redención que se desarrolla a lo largo de la Biblia. El cuidado de la creación, la soberanía de Dios implica también su cuidado por la creación. Dios no es un creador distante, está involucrado activamente en la historia del mundo y en la vida de sus criaturas. Este cuidado se manifiesta en su providencia, que sostiene y guía el desarrollo de la creación. 3. La dignidad humana como reflejo de la gloria de Dios.
La creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1, 26-27, es una de las maneras más profundas en que la gloria de Dios se manifiesta. La dignidad del ser humano no solo está en su capacidad racional y emocional, sino en su relación especial con Dios. Esto implica varias dimensiones. Portadores de la imagen de Dios. Ser creados a imagen de Dios significa que los humanos reflejan aspectos del carácter divino, como la creatividad, la capacidad de amar y la capacidad de relacionarse. Esto confiere un valor incalculable a cada vida humana, haciendo que cada persona sea digna de respeto y amor. La responsabilidad de reflejar su gloria, la dignidad humana también implica responsabilidad. Como portadores de la imagen de Dios, los seres humanos están llamados a vivir de una manera que refleje su gloria. Esto se traduce en actos de justicia, compasión, creatividad y cuidado por la creación. La relación con Dios. La gloria de Dios se revela a través de la relación que los humanos pueden tener con Él. A través de la adoración, la oración y la vida comunitaria, los seres humanos tienen la oportunidad de glorificar a Dios y experimentar su presencia. Esta relación es fundamental para comprender la gloria de Dios en nuestras vidas. 4. La creación en la redención, culminación de la gloria de Dios. La historia de la creación no termina en Génesis 2, se desarrolla a lo largo de la narrativa bíblica, culminando en la obra redentora de Cristo. La gloria de Dios se manifiesta en la creación y en la redención, y este vínculo es esencial para entender el plan divino. La caída y la redención. La caída del hombre en el pecado, Génesis 3, oscureció la gloria de Dios en la creación. Sin embargo, el propósito de Dios no fue anular su creación, sino redimirla. La llegada de Jesús, el Hijo de Dios, fue un acto de amor y sacrificio que busca restaurar la gloria perdida. La nueva creación, en Apocalipsis 21, 1, 4, se nos promete una nueva creación, donde Dios habitará con su pueblo y todo lo que está quebrantado será restaurado. Esta nueva creación será la culminación de la gloria de Dios, donde no habrá más dolor ni sufrimiento, y donde su presencia será evidente para siempre. La adoración eterna. La gloria de Dios también se refleja en la adoración que ofrecerán sus criaturas en la eternidad. En el cielo, toda la creación glorificará a Dios, proclamando su grandeza y su amor. Esta adoración es el propósito final de la creación. 5. La respuesta humana a la gloria de Dios. La manifestación de la gloria de Dios en la creación nos llama a una respuesta. La gloria de Dios no solo debe ser reconocida, debe ser adorada, honrada y reflejada en nuestras vidas. Algunas formas de responder a esta gloria incluyen: adoración. Reconocer la gloria de Dios nos lleva a adorarle. La adoración es una respuesta natural al asombro que sentimos ante la creación. Ya sea a través de la música, la oración o la contemplación, la adoración es un medio para expresar nuestra gratitud y asombro ante el Creador. Cuidado de la creación. Al entender que la creación es un reflejo de la gloria de Dios, somos llamados a cuidar el mundo que nos rodea. La mayordomía de la creación implica proteger el medio ambiente, cuidar a los demás y promover la justicia. Esto refleja la naturaleza amorosa y compasiva de Dios. Vida de testimonio. Como portadores de la imagen de Dios, estamos llamados a vivir de manera que refleje su gloria. Esto incluye nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra relación con los demás. Ser un testimonio vivo de la gloria de Dios significa ser agentes de amor, esperanza y justicia en el mundo. Conclusión. La gloria de Dios en la creación es un tema que abarca desde el acto mismo de crear hasta la restauración final de todas las cosas. Cada aspecto de la creación, desde las estrellas en el cielo hasta el ser humano,
refleja la grandeza y el propósito divino. Al reconocer la gloria de Dios, somos llamados a adorar, a cuidar y a vivir de manera que honre a nuestro Creador. La gloria de Dios no es solo un concepto teológico, es una realidad que debe impactar cada área de nuestras vidas. A medida que contemplamos la creación y su belleza, recordamos que todo lo que vemos es un testimonio de la majestad de Dios. Nuestra respuesta debe ser una vida que refleje esa gloria, buscando siempre glorificar a aquel que nos creó y nos redimió. En última instancia, la gloria de Dios en la creación nos invita a entrar en una relación más profunda con Él, donde podemos experimentar su amor y su poder de maneras transformadoras. En conclusión, el relato de la creación en Génesis nos ofrece una rica base para comprender quiénes somos, cuál es nuestra misión en el mundo y cómo debemos relacionarnos con Dios, con los demás y con la creación. Nos desafía a vivir con propósito y responsabilidad, a valorar la vida en todas sus formas, y a descansar en la certeza de que Dios tiene un plan para nosotros. Al aplicar estas verdades en nuestras vidas, no solo honramos al Creador, sino que también nos convertimos en agentes de transformación en un mundo que anhela esperanza, sanidad y redención. La narrativa de la creación nos llama a ser más que meros observadores, nos invita a ser participantes activos en la obra de Dios en el mundo. Al reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra misión, podemos vivir de manera que glorifique a nuestro Creador y refleje su amor hacia toda la creación. Así, el relato de Génesis se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, guiándonos hacia una vida de significado, propósito y conexión con lo divino.